familia hispana. Gracias por estar con nosotros compartiendo lo mejor de esta semana en WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuya Man Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Mis buenos panas mayulleros, el campeón universal Roman Reigns ha dejado muy claro que es él el jefe tribal y que es él quien se sienta a la cabeza de la mesa, punto en boca, y que todo el mundo, incluyendo Kevin Owens, tiene que inclinarse ante él. Sin embargo, KO ha dejado muy claro también que él no se va a dejar amilanar por nadie y que por encima de todo su espíritu de pelea, Owens pelea, nunca había sido tan grande como lo es actualmente. You can call this place whatever you like. Puedes llamar a ese lugar como te dé la gana, But this is my yard. pero este es mi patio de recreo. I am a protector. I am a Yo soy un provider. protector, yo soy un proveedor. This is Yo my controlo island. esto. Esta es mi isla. If Roman you Reigns don't es un fall in motivador. line, your ass Si is no out of sigues the las family. reglas, tu Make them trasero será understand. expulsado de la familia. Hazlo entender que este es mi ring. Si no nos They won't respetan, respect us. Then who are we? entonces, ¿quiénes somos nosotros? Roman le ha dado a su familia algo a lo que puedan aspirar. Ahora entiendo, yo también te These are the quiero. things that you have Esas to son las do cosas que to tienes que have hacer para this. tener esto. This is my WWE. Esta es mi WWE. Roman, You are Tú better than you have ever estás en tu apogeo, mejor de lo que been. nunca antes They fuiste. say you fight for Pero your el problema family. es que It tú seems to dices me que like peleas what's por tu actually familia happening here. y parece que en realidad You lo que está pasando are aquí using es que your tú family to fight estás your battles. usando a tu familia para que pelee tus batallas. Yo Do not no fear you. te temo. This is your family. Where are ¿Es esta tu familia? ¿Dónde estás? Cuando Roman Reigns deje de hacer que su primo haga el trabajo más duro, Put yo that estaré title allí. on the line, Pon ese and you título and en I juego settle para this arreglar like esto men. como hombres. TLC is the most TLC important match of es my la lucha career. más importante de mi carrera. And Roman, I fight for my Y family Roman, yo too. I también do. lucho por mi familia. Yo lo hago. So while my family won't Así be que a able pesar to de que physically mi help me familia beat no you podrá at ayudarme TLC, I have físicamente a a few vencerte, friends en that will. TLC tengo varias amistades que lo harán. Roman, I will give Roman, everything entregaré I have to todo get lo que back tengo to the top con tal de of the regresar ladder a la and become cima de la escalera Universal y Champion convertirme again. en campeón universal otra vez. Come on, huh? Where are you, tough guy? ¡Vamos! ¿Ah? ¿Dónde está Berbucón? Who you think supports your family? ¿Quién crees tú que mantiene a tu familia? Acknowledge me. Reconóceme Your como family cabeza table. de tu mesa, la mesa de tu familia. You and your family. Tú y tu familia van a You're not the temerme. head of the table. Tú no eres You're la a cabeza coward. de la mesa. He's not Tú gonna eres un listen, cobarde. he's not gonna stop. Él no va a escuchar, no va a parar. Acábalo. Owens family. If you don't talk some Familia sense Owens. into daddy, Si no hacen que papi entre en I'm gonna be razón, the guy. Fíjate, abajo. yo seré el individuo que les quite Off the la table. comida de la mesa. Quédate tendido. Kevin Owens is still on his feet. Kevin Owens todavía está de pie. Down, Kevin. Quédate tendido, I will Kevin. give everything Lo daré todo to become champion. para convertirme en campeón. Told your ass to stay down. Te dije que te quedaras en el piso. It's not worth it. No vale la pena. Had an opportunity of a lifetime. Tuviste la oportunidad de toda una vida, pero decidiste enojarme. Roman, Roman, nothing nada you or your family do to me. de lo que tú o tu familia me Keep me hagan down. podrá mantenerme I'm tendido. gonna take the universal title. Te voy a arrebatar el título I'm universal. gonna die. O Try. moriré en el intento. Mis buenos panas, y Kevin Owens fue a este combate de TLC
mesas, escaleras y sillas, jurando que no sería vencido. Y qué esfuerzo valiente el de KO, qué combate tan difícil para él, incluso cuando el combate se convirtió en desventaja de 2 contra 1 cuando entra Jey Uso a la contienda. No sé de dónde KO sacó fuerzas para comenzar a subir la escalera, y cuando estaba a punto de agarrar el campeonato universal que estaba guindando en lo más alto del ring, aparece nuevamente Jey Uso para impedírselo. Eso le da tiempo al campeón universal de volver a entrar a la fotografía, y una vez que tiene a KO frente a él, lo conecta con un golpe bajo espantoso y después lo consume con su guillotina, cosa que hace que el cuerpo de KO caiga directamente hacia la lona. De esa manera, Roman Reigns toma el campeonato universal y vuelve a declarar que él es el que se sienta a la cabeza de la mesa. Amigos, y el asunto no terminó allí, porque en el próximo SmackDown, Roman Reigns y Kevin Owens se enfrentarán en una jaula de acero por el campeonato universal. ¿Cómo funcionará para ellos esta estructura de acero que los mantendrá encerrados e imposibilitará que otros entren para el desarrollo de esta contienda? WWE presenta cosas que debes intentar. Y ahora, cosas que no debes intentar sino mirar. De nuevo, cosas para intentar. Y cosas para mirar. Tratar. Mirar. Sé inteligente, mantente seguro. Reconoce qué intentar y qué mirar. No intentes esto en la casa, la escuela o ningún otro lugar. Amigos, y en el evento TLC, Randy Orton, la víbora, terminó venciendo al demonio The Fiend en el primer combate de la historia, Infierno de Luciérnagas. Y no olviden que la única manera de ganar en esta primera contienda de Infierno de Luciérnagas era cuando uno de los dos competidores encendía en llamas el cuerpo de su oponente. Vamos a llevarlos para que vean esto de TLC. Casi 20 años de Randy Orton en su carrera, jamás ha entrado a un ambiente como este. Tan solo te puedes imaginar lo que cocinó la mente sádica y retorcida del demonio en este tipo de lucha en Infierno de Luciérnagas. The Fiend ha sido impenetrable frente al máximo depredador. ¡Oh! El Thunderdome está en llamas. La única manera de ganar es prendiendo fuego a tu oponente. ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Piquetes! El demonio no solo tiene un recipiente con gasolina, sino la mecedora de Bray Wyatt. Orton con el mango del hacha. Se enrolla una cadena en la mano. Ahora es The Fiend quien se está dando cuenta de lo sádico y barbárico que puede ser Randy Orton. ¡Oh, el paralizante garfio mandibular! Lo está llevando hacia las llamas. ¡Oh, Randy Orton! ¡Mira qué las cosas! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Orton incendió a The Fiend! The Fiend todavía está de pie. ¡Oh, RKO! ¿Qué ha hecho Randy Orton? Y la noche siguiente en Raw, la víbora Randy Orton, sonriente, va directamente hacia el ring y se sentía bastante satisfecho por lo que le había hecho al demonio en TLC. Además, declaró, como solamente Randy Orton sabe hacerlo, que se había deshecho completamente del demonio. Pero de verdad, Randy Orton se habrá deshecho del demonio. Mira eso. No. Alexa Bliss columpiándose en el ring.
expecting someone else. ¿Esperabas a alguien más? He built this for me. Él construyó esto para mí. For now, we can call it Ahora podemos llamarlo Alexa's playground. el patio de Come on, juego de Randy. Alexa. Ven, Randy. Come play. Ven a jugar. I bet you're wondering where he is. De seguro te estás preguntando dónde está He él. could be Él podría estar at a tanning salon. en el salón de He was looking a bronceado. little pale. Sí, estaba luciendo un poco pálido. O It's pretty good weather right now in es un buen Florida, tiempo He aquí en could la be at the Florida. beach. Podría estar en la playa, but I hope he doesn't get. pero espero Sunburn. que no se queme Or- por el sol. O He could be Podría estar at his favorite restaurant, en su eating restaurante his favorite favorito, food, comiendo su comida favorita, barbecue. barbecue, barbacoa. But you're right, Randy. Pero es cierto, Randy, It was right here. fue aquí mismo, Right here where you can still see aquí and donde todavía se puede smell ver what you did y to his vetted flesh. oler lo que le hiciste a su I carne. mean, he's not here right now. Pero bueno, no está aquí en este momento. It's almost as if Es como he si absorbed into the mat, fuera absorbido por la lona, under the ground, debajo de la under tierra, each layer of the earth. cada capa de la tierra. He's home. Él está en casa, But if he ever leaves home, pero si a veces se He va may de come casa, back to quizá pueda Alexa's regresar aquí playground. para el lugar de juego de And if he Alexa. does- Y si lo hace, it'll be like nothing será como you've ever seen nada que before. jamás tú hayas visto antes. Y con él se refiere obviamente al demonio. Oh, no, 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 no. Yo no voy a hablar de eso, que se lo juro que me da la cosa. Prefiero volver a TLC, donde debo recordarles que sí, en un combate de mesas, escaleras y sillas, el campeón Drew McIntyre defendía su campeonato de WWE frente a el fenomenal AJ Styles, sabiendo además que el hombre asombroso de WWE, el Miz, lo tenía en la mira. AJ Styles frente a Drew McIntyre por el título de WWE en una lucha tipo TLC. El socio de Styles, el enorme Omos. ¿Será Omos el que haga la diferencia donde no hay conteo afuera ni descalificación? Y enseguida Styles ataca la rodilla de Drew McIntyre. Styles ahora quiere McIntyre sobre la mesa. Va a la cuerda superior. Y Drew lo frena en seco. Ahora desde la mesa. ¡Oh! Styles se bota contra la escalera. Styles busca el antebrazo fenomenal y lo conecta. Styles se acerca, pulgada, a pulgada. McIntyre estrella a Styles contra la mesa en ringside. Y ahora el camino está despejado para que McIntyre tome el campeonato de WWE. ¡Oh, el Miz! Oh, oh. Y McIntyre es derribado y atraviesa la mesa. John Morrison con el contrato de Money in the Bank. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Que lo estamos haciendo efectivo! Esta lucha ahora es una amenaza triple por el campeonato de WWE. El Miz marcha es el campeonato del WWE. Oh. Omos lo carga. El Miz es lanzado contra una mesa. ¡Wow! Oh, oh. Será mejor que Morrison se salga de aquí corriendo. Ahora está totalmente solo. Aquí viene el Miz. McIntyre. ¿Qué? ¡Oh! Claymore. Está bloqueado. El Miz bloqueado. McIntyre en la escalera. Drew McIntyre superó los obstáculos. Drew McIntyre sigue reinando como campeón de WWE. Mis buenos panas, y la noche siguiente en Raw, el Miz, como siempre un gran caballero, se disculpa con el fenomenal AJ Styles por haberse involucrado en su lucha por el campeonato de WWE y le dice: sí, tú perdiste tu oportunidad por el título, pero yo perdí mi maletín de Money in the Bank. ¿O no?
Amigos, parece que el Miz encontró una forma legal de demostrar que el maletín tiene que volver a sus manos, porque según las reglas, ese contrato de Money in the Bank solamente puede ser canjeado por el portador del maletín y no por nadie más. Y esa noche quien lo hizo fue John Morrison. Báilame ese trombo en la uña, ¿será posible? Bueno, pero no me voy a emocionar porque no sé el final de ese berenjenal. Esa misma noche, mientras tanto, tuvieron que poner sus diferencias de lado el Miz, Morrison y AJ Styles porque se enfrentaban en un combate de relevos australianos navideño y callejero contra el campeón de WWE, Drew McIntyre, su buen pana Keith Lee y Sheamus, que no parecía tan emocionado con la idea. Oh, no. Pero cargan ruido blanco, brutal castigo para el señor AJ Styles, se lo dejaron paralizado. Un segundo y se recupera. Tienen que mantenerse con Sheamus. Y no es porque Sheamus sea débil, para nada. Es porque ya venía desguañigado por lo que le pasó en la mesa, gracias a John. Oye, me parece que hay otra mesa que tiene el ponche, el coquito, que no me tocan el coquito. Lazo viene, Drew McIntyre encargándose del Miz. Lo lanza a las cuerdas, lo espera. Mira eso, por favor, qué categoría. Morrison al quite. También. Le estrellan de espaldas contra la esquina. Morrison, estómago contra estómago, pero como lo aplica Drew es otra cosa. ¿Cómo lo puede hacer? Y en pie de guerra. Hace 24 horas este hombre no podía ni caminar. Wow. No puede ser. Esto no es normal. Me da rabia. Intentaba la patada, fallaba Morrison, codazo para él, lo tiene preparado como acordeón viejo. Y ya usado, y lo lanzan encima del cuerpo del Miz plancha de Morrison sobre su amigo. Pobre Miz. Miren eso. No hay DDT. Buscaba el Future Shock DDT, pero no, viene la patada a la rodilla, cortesía de Miz, se impulsa. Lo carga en el giro, rompe espina dorsal para el Miz encima, tu enganche 1-2. Al rescate con patas rasantes AJ Styles. En un segundo. Lo arrolló un camión a AJ. Quedó salvado por un segundo también. Morrison desde las sogas, qué tremenda patada, nunca para Lee. Mira. Cuidado atrás. Cuidado, ahí viene Sheamus. Lazo y quebradora la rodilla en la parte baja de la espalda de Morrison. Y patada a la cabeza de Sheamus, muy bien. Pero el Miz es castigado con tremendo lazo y lo botan fuera de Rick. ¡Ay, qué pasó! Callejera de lucha. Candy Cane, es eso, enorme Candy Cane. Y sin un palo para la piñata. ¿Quién dice que en la Navidad no se pueden tomar Pero yo piñatas? creo que eso no es Candy Cane, yo creo que es un tubo decorado. No. Y aprovecha el impulso que trae. Y Drew nos manda contra el árbol de Navidad y ahí le va a pasar algo peor. No, con el coquito, no, se acabó la fiesta. ¡Qué bombazo, Cabrera! ¡Qué bombazo! Brutal, vamos a romper una mesa con el cuerpo de AJ y ahora los garrotazos continúan entre Morrison y Sheamus. Wow, en ringside la acción. Pero ya perdimos a AJ. Y observen, ahí está Drew esperando que se levante el Miz. Viene la cuenta regresiva. Me huele a... que se roba el relevo Sheamus. Y mira, se lo dio. Dale, si quieres, dale. Está disfrutando su momento, pero a él le roba el relevo Lee también. Ladrón que roba ladrón. Se lo lleva la policía. Cuidado. Momento crucial de la lucha. Lo empujan a Morrison, lo salva. ¡Qué oportuno! ¡Omos, gracias, Omos! Y se siente feliz. ¡No! ¡Pero Omos era parte de tu equipo! Una bolsa contra la mesa que quedaba sana. Lo hizo Omos y ahora va a pasar la espina para el 1-2 y la victoria la consigue. Give me para su equipo. ¡Qué espíritu, papá! ¡Qué espíritu! Y no necesariamente de la Navidad. Drew McIntyre, Sheamus y Keith Lee. Y el Rocky para Lee. ¡Me la debías! Bueno, pero igual ganaron. ¿Ya Pero para qué? él ganó la lucha por nosotros, le dice Drew McIntyre. ¿Por qué? Don't look at me like that. I told him you were cool and you had our back. Mi nombre es Randy Orton. El máximo depredador de WWE está de cacería. Cuando miras esos fríos ojos, ves la intención maligna. No hay nada más peligroso que las 3 letras más letales en el entretenimiento deportivo. R. ¡No, nada! K. O. ¡La víbora ataca!
Mis buenos panas mayulleros, hemos llegado al final de esta edición de WWE en español. Gracias por acompañarnos, pero antes de irme, quiero desearles a todos ustedes, de parte de todos nosotros en esta división de WWE en español, felices fiestas. Gracias por tanto cariño, gracias por tanto apoyo, pero por encima de todo, gracias por tanto mayullerismo. Ustedes saben que yo soy un hombre muy sensible. Nah. Aquí los espero la próxima semana con todo lo mejor de WWE. ¡Feliz Navidad! Yo soy Marcelo Mayuya Man Rodríguez. ¡Cabalga!